Muy buenos días. Hoy estamos acá para una charla, una conferencia en un estilo más bien informal con el profesor Roberto Gastón Cabral Carneiro, que es uruguayo y vive en Brasil ya hace casi 15 años, actualmente en la ciudad de Uballara, Ceará. El profesor Roberto es graduado en letras, es español, también tiene posgrado en docencia de la enseñanza superior y especialización en enseñanza de lengua española. Actúa en escuelas estatales y también en una escuela privada en su ciudad allá en Nordeste. El profesor Roberto nos va a hablar un poco de su experiencia con el tema de la enseñanza remota en la enseñanza media, ¿sí? Allá en la ciudad en que actúa. Bienvenido, profesor Roberto. Usted puede complementar su presentación, ¿sí? Ahora y después podemos abrir para preguntas. Si no quieren hablar, ¿sí? Si quieren, estén a gusto para hablar, sabiendo que después la presentación va también para la internet, ¿sí? O si prefieren, pueden hacer las preguntas por el chat y después puedo leerlas, ¿sí? Bienvenido, profesor Roberto. Bienvenidos a todos que están hoy acompañándonos y los que van a ver después la conversación, la interacción y la presentación del profesor, más bien informal, como ya hemos dicho, pero otro punto de vista, ¿sí? A partir de otra experiencia con esa enseñanza remota para estudiantes de secundaria, ¿sí? Bienvenido, profesor. La clase es de usted. Bueno, buenos días, muchas gracias. Muy amable, señora profesora, doctora Valesca, Brasil, Irala. En primera instancia, agradecer totalmente la gentileza y atención que tuvo la profesora doctora para conmigo. La verdad que hasta quedé un poco sorprendido por la invitación inclusive, ya que con la profesora no nos conocemos personalmente. Yo ya la conocí, siendo ella una de las palestrantes, conferencista, para decirlo en español, conferencista en el curso que estoy realizando de técnicas digitales en la educación, que por cierto, muy bueno, muy interesante, y en los cuales la profesora nos dio, ¿verdad?, cómo y para qué evaluar cuando utilizamos las metodologías activas, ¿cierto? Una conferencia muy interesante. Y bueno, y a partir de allí, cuando vi justamente el currículum de ella, que además de conocer el español, había estado en mi país, en Uruguay, en Montevideo, realizando doctorado, ¿verdad? ¿Fue, profesora? Postdoctorado. Postdoctorado todavía. Bueno, y entonces digo, bueno, no podemos perder la oportunidad de conectarnos con ella y ponernos a disposición allí. Bueno, no perdió mucho tiempo la doctora. Enseguida fue que me realizó la invitación para esta conferencia, que yo lo tomé en forma informal, como es así. Más de repente podríamos haber preparado algún PowerPoint para ustedes, que si deberían de realizar algún otro trabajo, en fin. Pero creo que ya con la comprensión auditiva, creo que ya es bastante, ¿sabes? Bueno, muy bien, entonces a partir de allí fue que entonces programamos esta clase, esta aula abierta, ¿verdad? Esta clase abierta y este tipo de conferencias. Sobre mi presentación, sí, fue muy bien ahí la presentación de la profesora, es así mismo. Lo único que yo omití decirle a ella
mi otra profesión justamente para que fuera también un poco un elemento sorpresa aquí. Profesora, doctora y queridos alumnos allí, yo fui militar en mi país. Yo soy capitán del ejército uruguayo, ya retirado, es decir, aposentado, ¿verdad? Por propia voluntad, claro. Y tuve la oportunidad, la chance, ¿verdad? La chance, como decimos nosotros por allá, de participar en misión de Naciones Unidas. I was a worker for United Nations, and then I was in Mozambique y en Tayikistán. Tuve que aprender también, tuve que aprender alguna cosa de inglés, profesora, para ir a participar por allí. Una experiencia muy buena, ¿no? Muy interesante. Estuve en el año 1992 al 93 en la República de Mozambique. Allí fue mi primer contacto con el portugués de Portugal, las pequeñas diferencias que después fui viendo aquí, algunas variaciones lingüísticas, ¿verdad, profesora? Variaciones lingüísticas en las cuales también lo vemos en español y también lo vemos en inglés, indudablemente, ¿no? En español, con 21 países que tienen como lengua oficial el español, indudablemente que podemos ver muchas variaciones lingüísticas, ¿verdad? Tuve la oportunidad, inclusive se lo envié por allí, de realizar un trabajo con respecto a eso. Y entonces, esa fue la primera oportunidad que tuve. Y después de volver a Uruguay, en 1995, volví a salir nuevamente para una otra segunda misión de Naciones Unidas. Esta vez fue en la República de Tayikistán, al norte de Afganistán. Sí, señora. Un año metido entre las montañas del Gorno-Badayán, por allá. Interesante experiencia también. El conocimiento principalmente de esas sociedades musulmanas, ¿verdad? En los cuales indudablemente las costumbres, digamos, diarias, costumbres de cada uno de ellos, de cada región, de esas sociedades, además, claro, de las legales propias de cada país. Entonces eso incide mucho e impacta a nosotros los occidentales cuando vamos por allá, ¿verdad? Pero bueno, es eso, uno tiene que adaptarse a esas circunstancias y se aprende mucho. Se aprende mucho porque uno tal vez tiene algunos prejuicios con respecto a esas sociedades, indudablemente prejuzgando antes de que son de esta forma o de esta otra, y cuando llegamos allá vemos que no es tan así. El concepto de hospitalidad, de sinceridad, de darse por todo, ¿verdad? Por aquel que no conocen inclusive, es muy arraigado en esas sociedades. Entonces uno aprende sobre eso, ¿no? Además de aprender ahí un poco de las costumbres, aprender un poco en el caso de la segunda misión de ruso, tuve que aprender un poquito de ruso, un poco de tadjiko. Entonces son experiencias también que vamos adquiriendo a lo largo de la vida y que después, más adelante, indudablemente que sirven para el acervo personal de cada uno, ¿no? Eso fue entonces 95-96, por allá por el año 98, 1998, bueno, ya pasé a retiro voluntario, ya tenía más de 20 años de servicios, entonces en nuestro caso, allá en Uruguay, en las Fuerzas Armadas, podemos solicitar el retiro voluntario, como le llamamos así. Creo que en ese momento pensé que ya había cumplido mi misión en lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y, claro, con el servicio a la patria y demás. Entonces pasé a retiro militar voluntario. Allí estuve un poco trabajando en el ámbito civil, en lo que tiene que ver con seguridad y demás.
y ya en el 2006, ¿verdad? 2006, ya comienzo a preparar mi venida. En primera instancia fue una venida turística, por Río Grande digamos, por el nordeste, ¿no? Vine directamente a Río Grande del Norte, ¿no? Ahí se suceden algunos hechos de ámbito personal, pero que también colaboran para las decisiones que uno tiene que tomar, porque ustedes podrán pensar, sí, ahí, ¿cómo es que llegó hasta aquí? ¿Cómo es que llegó hasta Brasil? Bueno, en 2005, digamos, acontece mi divorcio allá en Uruguay, me divorcié del ámbito familiar, cosas que acontecen mismo. Tengo 3 hijos allá en Uruguay, ya mayores, principalmente los 2 primeros, ¿no? El otro todavía está estudiando. Bueno, 2006, por allí, ya me vengo hasta aquí, hasta Río Grande del Norte, Natal, a conocer justamente. Y bueno, iba a venir ya en un final de año, digo, bueno, final de año me vengo para aquí. No demoró, creo que en junio de 2006, 15 de junio de 2006, estaba llegando al aeropuerto de Natal, que todavía no era de San Gonzalo de Amarante, no era todavía. Ese aeropuerto es después que lo construyen principalmente para el Mundial de Brasil, ¿verdad? Lo comienzan a construir después para el Mundial de Brasil. Pero bueno, una experiencia muy interesante llegar allí a la ciudad de Natal. Después fui para el lado de las playas, allí, ¿verdad? Pirallí do Norte, donde está el famoso cajueiro, mayor cajueiro do Brasil, que después finalmente parece que no era, no sé. Y fue una experiencia bonita también porque comienzo mis primeras, mis primeras armas, como decimos nosotros por allá, con la enseñanza de español. Porque todavía estaba, profesor, aquel mito, o mal llamado mito, de que como es nativo, entonces puede enseñar sin problema ninguno. Señores, ¿de dónde? De Uruguay. Entonces habla español, sí. Entonces venga, nomás puede dar español, sí. No es así. Justamente mi primer trabajo, mi primer artículo, publicado, después de haber entrado, porque decido después más para adelante, ¿verdad? Entrar en la universidad, en la UESPI, Universidad Estadual de Piauí, para realizar licenciatura plena en letra de español. Muy bien, Gabriel, tomando un mate, cimarrón. ¿Qué yerba? ¿Es buena yerba? ¿Es buena yerba? Bueno, muy bien. La mejor, por supuesto. Entonces de Uruguay. Claro, claro. No, está bien. Entonces, decido realizar entonces impulsado también por mi esposa, ¿verdad? De realizar el curso de licenciatura plena en letra de español, en el sistema EAD. ¿Por qué? Porque ya estaba dando clase. Entonces, indudablemente, no estaba en un lugar donde podía tener clases presenciales y entonces decidí realizar entonces en forma EAD. Problemas con el idioma no iba a tener, indudablemente. Tenía sí las otras disciplinas para ver, pero ya con algunos años, con alguna experiencia en el tema, y fue una experiencia muy interesante, muy buena, ¿no? Tomar contacto con el ámbito universitario. Ya había tomado, porque en el caso nuestro, cuando hacemos la carrera militar, la academia militar, tiene justamente un nivel de universitario. Entonces tenemos, claro, indudablemente disciplinas que también se pagan en la universidad, ¿sabes? Entonces, allí la metodología, por ejemplo, metodología de enseñanza, filosofía de la educación, sociología de la educación,
literatura portuguesa, literatura brasileña, latín. Entonces, todas esas disciplinas que van haciendo los diferentes bloques, los diferentes módulos, indudablemente que eso va contribuyendo con la formación del profesor. Y bueno, y no fue diferente conmigo. Simplemente tenía la ventaja de conocer el vocabulario, de conocer el idioma, indudablemente, pero con todo ese bagaje, digamos, de enseñanza desde el punto de vista universitario, fue muy bueno. Entonces, como decía, mi primer artículo fue enseñanza de la lengua española, ventajas y desventajas de acuerdo con tu capacitación académica, tu capacitación académica universitaria, ¿no? Entonces, creo que debe estar por allí, un lugar para verlo. Y fue muy interesante, entonces, esa parte allí de comenzar la enseñanza en Natal, allí, ¿verdad? Allí fui dando clases en la escuela Wizard, por ejemplo. Allá en Natal también tenía una escuela Influx de Natal, que inclusive ahí en Curitiba creo que está, digamos, la matriz. Y bueno, y también participando de algunos proyectos. Allá en Natal, me acuerdo, tenía una coterránea, la actual doctora, la profesora doctora ya, Leticia Gambetta, que es la coordinadora del curso de comunicación social en la UFRN. Ella había logrado, digamos, crear una escuela de idiomas en San Gonzalo do Amarante, a unos 40 kilómetros, 45 kilómetros de Natal, donde se iba a construir ese aeropuerto de Río Grande del Norte. Y allí entonces comenzaba esa parte también de la enseñanza de español, inglés, y después se incorpora también el mandarín chinés, con el apoyo, claro, del consulado chino, ¿verdad? El consulado de China. Entonces allí ellos también colocaron el profesor, claro, y allí con nosotros profesores dábamos español, inglés y español, ¿no? Para alumnos del municipio. Ellos deberían de probar de que eran alumnos del municipio. Y entonces allí comienza también algo muy interesante. Nunca había visto esa parte allí. El intendente, nosotros le llamamos intendente o el alcalde, el prefeito, allí hace un convenio, realiza un convenio con aquellas empresas multinacionales que van a construir el aeropuerto, todo muy bien, pero con la condición de que los jóvenes que están realizando el curso, pasaban por módulo 1 y módulo 2, ¿verdad? Eran los que iban a tener prioridad para ser empleados en el aeropuerto, ya que estaban realizando cursos de español, cursos básicos, claro, español y de inglés. Muy interesante. No obstante eso, también digamos, abre también algunas plazas para la enseñanza del español y de inglés, básico también, para los taxistas de San Gonzalo do Amarante, que estaban trabajando en el aeropuerto. ¿Para qué? Para recibir a los turistas. Bueno, fue algo muy interesante, muy bueno, una idea espectacular. Eso fue estando en Natal, entonces. Después de allí hago un breve pasaje por Recife, y después paso por allá por Gravatá, la ciudad de Gravatá, la parte de Sierra, no sé si alguien conoce por allá, un lugar muy lindo, muy bueno. También fue un breve pasaje, unos pocos meses, y me vuelvo nuevamente para Natal para seguir dando clases en Influx, era eso, y algunos colegios allí en
Natal, estuve dando aula en el Salesiano allí, y en las escuelas de idiomas. Y ese proyecto Falamais, era, me acuerdo. Después de ahí ya viajamos para la ciudad, para Piauí, Teresina, un breve pasaje por Teresina, pero después Parnaíba, porque Teresina no hay quien aguante ahí con esa temperatura, es difícil, es difícil. Una ciudad muy linda, muy buena, sí, sí. Tiene una infraestructura muy interesante, tiene todo, pero bueno, la temperatura indudablemente no es fácil, no es fácil. Ahí vamos para Parnaíba, la ciudad de Parnaíba, la ciudad en el litoral, y ahí sí también nuevamente trabajando en la escuela de idiomas Wizard, en el colegio 10, un colegio muy interesante allá, muy, muy bueno, privado, allá en Parnaíba, y después en el diocesano, colegio diocesano, también tuvimos un pasaje por allí. Mientras tanto ya iba realizando el curso de letras de español, licenciatura plena en letras de español. Ya era invitado para los congresos, en fin, ahí con la orientación de determinados profesores y demás, para exponer y presentar algún artículo con respecto al idioma español, indudablemente, ¿no? Después de allí, ya estamos hablando de 2013 a 2017, 2013 a 2017, fue mi pasaje por la ciudad de Parnaíba, muy linda, muy buena también, más. También ya, lamentablemente, ya estaba quedando muy violenta el tema de drogadicción y demás, estaba ya haciendo su trabajo. Y bueno, entonces decidimos con mi esposa, entonces vení, que ya conocíamos aquí la ciudad de Ubayara, en las sierras de Ibiapaba, pocos kilómetros, ¿no? Por aquí, y ya venimos y nos instalamos en diciembre de 2017 por aquí. Diciembre de 2017. Ya en enero, febrero de 2018, yo me vine sin nada, ¿no? Sin tener ningún trabajo fijo, nada. Y ahí entonces, una de las escuelas estatales ya estaba solicitando profesor de español, y me presenté, en fin, en la escuela Grijalva Acosta, fue mi primera escuela, que todavía seguimos, sigo presente allí, dando clases en tercer año. Aquí tenemos, queridos alumnos y profesora, hay algunas diferencias en cuanto al tema del idioma español en las escuelas estatales. Hay algunas escuelas que, por ejemplo, en 2018 yo comencé con primero, segundo y tercer año de enseñanza media. Ahora ya en una de esas, el primer año ya lo sacaron con la nueva reforma, esas disciplinas electivas y demás. Entonces, lamentablemente le tocó al español salir. Pero en las otras escuelas, por ejemplo en Grijalva solamente es tercer año que tiene español. En la escuela Flavio Rivero Lima, que es la otra escuela que también doy clase, tenemos dos grupos de segundo año, 2 turmas de segundo año, y 3 tercer año, que son los que están con español. En Ibiapina eso, en Ibiapina, que también es una ciudad que queda a 9 kilómetros de aquí de Ubayara, es que doy también clase allí, son las 3 escuelas. Pero también doy clase en un colegio privado que es el CEIFI, Centro Educacional Irlane Fernández porque es una de las dueñas, ella y la hermana de ese colegio que tenemos mucho cariño con él, donde tiene el jardín de infantes, tiene después el preescolar, y después comienza con enseñanza fundamental, años finales, sexto, séptimo, octavo y noveno. Tienen los 4 tienen español. Y primera serie, segunda serie y tercera serie de
también de enseñanza media, también español. Entonces, son 7 grupos, 7 turmas, como decimos en portugués, 7 grupos que tienen español allí y adoptando el sistema ARI de SAS. Sistema ARI de SAS. Es interesante, muy bueno, tiene muy buena infraestructura, tiene muy buenos recursos. Tenemos las videoaulas de profesores capacitados también. Estoy hablando solo del español, pero de todas las disciplinas, ¿verdad? De los cuales el profesor puede ir apoyándose allí en eso, ¿no? Tiene también para realizar actividades y pruebas online. Ya tenía antes. Entonces, imaginen ahora, más aún. Tiene los simulados, cada 15 días un simulado. Y allí el colegio, nuestra querida directora, Irlanda Fernández, hace realizar simulado a primera serie, segunda serie y tercera serie. Obligatorio que realicen el simulado. Y curiosamente, la primera serie de este año es la que mejor se da en ese simulado. Bueno, muy bien, son curiosidades, ¿no?, que se presentan, muy bueno. Y entonces estamos ahí, con permiso. Entonces, son curiosidades que estamos allí con nuestra enseñanza, con nuestra experiencia aquí, ¿verdad? Digamos, en la ciudad de Ubayara, ¿verdad? Y ahí entonces, como decía, llegamos en el 2018, ya comenzamos nuestra actividad de docencia normalmente, sin problema, aunque, es decir, sin problema en el sentido de aulas presenciales, físicas, pero indudablemente sí, con todos los problemas que pueda tener en todo Brasil las diferentes escuelas estatales, municipales y demás, como existe también en todos los países de Latinoamérica y demás. Nuestra profesora, doctora Valesca, debe saber, debe haber conocido muy bien algunas de las escuelas allá en Uruguay también, ¿verdad? Yo, curiosamente, no me desempeñé como profesor en Uruguay. Vean ahí, vengo a desempeñarme como profesor aquí en Brasil, ¿no? Indudablemente. Pero bueno, muy contento y muy feliz en eso. Y ahí sí, nos vamos un poco para, entonces, la enseñanza, en este caso, de 2020, a partir de marzo, 17, 18 de marzo, dependiendo de la fecha, con esta enseñanza a nivel online, remoto, como le quieran llamar, ¿no? Tiene diferentes nombres y demás. Yo no sé si hasta ahora está todo bien, el ritmo está bien. Sé que Gabriel está atendiendo sin problema ninguno, está entendiendo perfectamente. Entre mate y mate va pensando, ¿y este gringo qué está haciendo aquí? Bueno, muy bien, ótimo. Yo creo que sí, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta para realizar con respecto a lo que hemos conversado hasta ahora, siéntanse como dicen así, siéntanse libres para poder realizar la pregunta sin problema. Y si no, lo dejamos para el final, sin problema ninguno. Pero si no, entonces ya comenzamos con sí, el tema principal, en definitiva, que es esa experiencia en épocas de pandemia, no pandemia, pandemias, palabra heterogenérica, heterotónica, palabra heterotónica donde la acentuación silábica es diferente, el portugués español, español portugués. Y entonces, indudablemente que en el estado de Ceará, que me imagino no debe ser muy diferente a otros estados, particularmente del nordeste, y un poco para bajando tal vez, uno tiene el concepto de que en las otras regiones sudeste, sur y demás, tal vez la infraestructura de las escuelas estatales sea diferente y no sé en lo que tiene que ver con el público, si también
un poco diferente para el tema de la enseñanza, ¿no? En el Nordeste, que siempre se ha caracterizado tal vez por su, digamos, su pobreza, su nivel socioeconómico, tal vez no muy bueno, muchos problemas desde ese punto de vista. Los alumnos generalmente viven en sitios, en fincas, en granjas, en chacras, y donde tienen que colaborar indudablemente con la economía domiciliar, ¿verdad? Con la economía. Entonces tienen que trabajar, tienen que colaborar con sus padres y demás. Entonces eso a veces priorizan un poco más esa parte que la del estudio, ¿verdad? Entonces tenemos que enfrentar día a día con eso. Entonces, uno de los problemas, uno de los grandes problemas que nos hemos enfrentado, las diferentes escuelas, el grupo de profesores, y estoy hablando de las escuelas estatales, indudablemente, ¿no? Es justamente la falta de infraestructura de esos alumnos para poder enfrentar, para poder acompañar esas clases de online, de verdad, remotas y demás. Creo que el problema de celular no es, porque hoy por hoy podemos comprar un celular en 10 cuotas, 12 cuotas, en fin. El tema es la internet, la internet. La internet que no llega a todos los lugares de la misma forma, no tiene la velocidad adecuada para poder, digamos, acompañar por Google Meet, que generalmente es lo que, digamos, aquí en el estado de Ceará estamos utilizando, ya que el estado de Ceará, el gobierno del estado de Ceará realizó un convenio con Google, para justamente prestar ese servicio. Entonces, en las diferentes credit, que son, digamos, los organismos, mayor que las escuelas regionales, que agrupan, digamos, las diferentes escuelas, ellos entonces han estado, por medio del Google Meet, entonces, realizar esas clases, esas aulas, facilitar para los profesores, todos los profesores tenemos esa posibilidad de estar, después de haber matriculado nuestros emails institucionales y lo de los alumnos también. Entonces, tiene esa facilidad y esas herramientas para poder utilizar. Espectacular, ¿no? La verdad que hemos aprendido mucho en estos meses, principalmente aquellos que no éramos muy duchos, es un regionalismo, no éramos muy expertos en el manejo de la parte de tecnología, pero vamos aprendiendo sobre la marcha. Entonces, indudablemente que eso ha sido, desde ese punto de vista, muy interesante. Pero volviendo a los alumnos, entonces, el tema de Internet ha pesado mucho. Y sumado a eso también el interés de los alumnos por parte de cada uno de ellos. Pero ahí ya no entra la parte de la escuela, no entra el núcleo gestor, no entran los profesores. Sí podemos incentivar, sí podemos motivar, como hemos estado viendo inclusive en estas clases de tecnología digital en la educación. Hemos tenido profesores muy interesantes y con mucho conocimiento en esa parte, en ese tema, que nos han dado dicas, como decimos ahí, algunas claves, para poder incentivar, para poder motivar a esos alumnos. Pero indudablemente que ustedes que son alumnos de allí, y tal vez algún profesor y demás, el tema no pasa solo por el área del conocimiento y por el interés. El tema es social. El tema es social. Mucha gente, muchos alumnos, iban
y van a la escuela para estar físicamente allí, porque 9:30 de la mañana tenían su merienda, tenían su café, o tenían su guisado, tenían su sopa, o 3:30 de la tarde en el turno de la tarde. Y tal vez, y sin tal vez, esa era la única comida del día, una comida fuerte del día. Realidad que debemos aceptar y tenemos que conversar. Yo creo que es eso mismo. Entonces, se siente falta de eso. Se siente falta de eso. Muchos alumnos están entrando en estado de depresión por falta, no solamente de eso, sino del contacto también, porque tal vez para muchos alumnos y alumnas era un lugar físico donde tenía el encuentro con sus amigos, amigas, compañeros, profesores, profesoras, que tal vez fueran su segunda madre, su segundo padre, en fin, allí donde los aconsejaba y demás, donde precisaba algo y la escuela, la dirección, profesor, estaba, está y seguirá estando. Entonces, indudablemente que vean que no pasa solo por el ámbito de, digamos, de didáctico propio, de enseñanza y aprendizaje. Hay otra realidad que muchas veces nos olvidamos, pero que hay que tenerla presente, que es el tema social. Entonces, volviendo nuevamente al tema, eso ha causado mucho, digamos, desistencia, entre comillas, para decirlo así, y comienza también el trabajo por parte de los diferentes organismos, en los diferentes niveles, de poder rescatar esos alumnos y traerlos nuevamente para la escuela. Entonces, indudablemente que allí está la creatividad. Anoche ayer estaba viendo, mejor dicho, una conferencia que fue, una palestra, ¿verdad?, del curso de tecnología, que estaba el tema de creatividad de la profesora Arnelí, Guayo, que era muy bien, muy interesante, cómo fomentar esa creatividad. Entonces, los directores, directoras, profesores y demás estamos inventando alguna cosa, algún show, muestre su talento por internet y demás, algunas ferias culturales y demás, para traernos con algunos premios y demás. Entonces, intentando incentivar y motivar para que no pierdan el vínculo con las escuelas, con las diferentes escuelas, y que continúen. Y ellos siempre preguntando cuándo vamos a volver a las aulas presenciales. Yo creo que a esta altura está difícil, ¿no? Ya con fecha 9 de noviembre prácticamente, a un mes y medio de finalizar el año lectivo, será difícil nuevamente volver. Y veremos el año próximo. Un año atípico, indudablemente, pero que bueno, los profesores hemos tratado e intentado de no perder contacto con esos alumnos, seguir dando clases remotas, online, y si les digo que, me disculpe, pero yo soy muy sincero, ¿no? Y dentro de la disculpa, como soy gringo, profesora, no hay problema, ¿verdad? Está todo bien. Entonces, hay clases online que tenía un alumno o no tenía ninguno. No hay ningún alumno o alumna en las diferentes escuelas estatales, ¿no? Estatales, no teníamos. Entonces, es difícil. Para un profesor que prepara todo, está bien, con su PowerPoint, allí todo preparado y demás, con algún video de incentivo y demás, y llegamos allí
generalmente hay algún profesor, en alguna de las escuelas siempre hay un profesor de monitoramiento, monitoreando la situación. Entonces, profesor, no tenemos a nadie. ¿Cómo así? No tenemos a nadie hoy. Bueno, está bien, cerramos la clase. No tenemos. Entonces, pero tenemos que seguir. Y alumnos de tercer año, donde tienen que prepararse para el ENEM, porque en enero tenemos examen nacional de enseñanza media, en enero y febrero, no sé cómo va a ser, pero bueno, creo que ya salieron las directivas al respecto. Y bueno, alumnos que en el caso, por eso hablaba hoy temprano sobre algunos grupos de tercer año, que este era el primer año que tenían español. Profesora Valesca, primer año. Primer año donde tenemos que alfabetizar español a ese alumno, a esa alumna. Tenemos que introducirlo en el idioma y ya a mitad de año comenzar con análisis e interpretación de textos. Textos verbales, textos no verbales, textos multimodales, enseñar a ese alumno cómo encarar, cómo enfrentar. Entonces, no tengo nada con el inglés, al contrario, como ustedes vieron, tuve que aprender inglés y me sirvió mucho para mis otras tareas, mis otras misiones, pero no estamos siendo justos, no tenemos las mismas armas, ¿verdad? Mientras que el inglés viene de primer año y segundo año ya de enseñanza media, en algunas escuelas, en el tercer año comenzamos a dar. Entonces, no me parece una cosa justa. Aún aunque tenemos los libros, inclusive que tengo aquí, ¿verdad? De Ludmila Coimbra y Luis Santana Chávez, Cercanía Joven, que estamos utilizando, ¿verdad? Me parece bárbaro, son muy buenos las autoras, son de Minas Gerais, doctorado, óptimo, excelente, digamos, la organización que tienen allí, y para ir llevando las diferentes, ¿no? Primero, segundo y tercero. He utilizado los tres. Bien, muy bien, muy bien. Pero bueno, vamos contra el tiempo, contra reloj. Y en este año atípico, ¿qué hacemos? Ahora estamos en nuestra Credi aquí, en la Credi 5, estamos dando algunos aulones de diferentes disciplinas. Ya tengo el viernes, voy a tener un aulón de español, justamente agrupando 3, 4 escuelas. Entonces, vamos a ir haciendo lo que podemos, en ese sentido. Pero, claro, volviendo al tema, alumnos que no concurren a clase, que no están presentes, indudablemente que van a ir disminuidos en su conocimiento y en su preparación, ¿verdad? Entonces, no es fácil esa parte allí, ¿no? No es fácil, pero te va llevando, y pienso que hoy por hoy las diferentes autoridades de la enseñanza, de Secretaría de la Educación para abajo, la idea es no perder demasiados alumnos, principalmente de los primeros y segundo años. Estoy hablando de enseñanza media, primero y segundo año, no perderlos. Tercer año ya está yendo. Entonces creo que lo que uno puede pensar es prepararlos lo mejor posible a aquellos que van a continuar con su carrera profesional, universitaria, técnica, ¿verdad? Tecnológica y demás. De todas formas tienen que realizar un ENEM, realizar un vestibular, realizar lo que sea, y entonces ir para allí. Hay alumnos que sí, que acompañan, están siempre presentes. Y cuando no están, ellos avisan. Aquí estamos igual, que me imagino que debe ser allí. Ahí también debe ser de la misma forma, organizados en un grupo de WhatsApp. Tercer año A, FRL, Fabio Rivero Lima, o Grijalva Costa, ¿no? A todos los alumnos allí, los administradores, en fin, y allí están las comunicaciones para ellos. Un grupo de profesores, en fin, y demás.
Entonces, organizados allí en ese ámbito, en ese mismo grupo, colocamos digamos, el link para entrar a la aula, cada clase. Y tercer año, entonces, hay alumnos, como digo, que acompañan, que van acompañando, indudablemente, y siguen presentes porque saben que esa es la única, tal vez, salida que tienen para seguir progresando en la vida. El estudio es eso. En el estudio, ustedes saben muy bien, en base al estudio, en base al conocimiento, en base a la profesionalización, es que va caminando y cada uno va logrando sus realizaciones personales y profesionales. Y en definitiva, del propio país. Un país culto sabe para dónde camina. Lo hemos visto, justamente el otro día también teníamos una palestra, una conferencia con el profesor Igor Paín, con el profesor Soleimán, que Soleimán ya hace 20 años, 25 años que está en Corea del Sur, Igor Paín que realizó el doctorado en Finlandia, entonces trayendo todas esas experiencias y demás. Y las preguntas, claro que siempre debemos de copiar esos modelos y traerlos para Brasil. Y como ellos muy bien decían, no, las copias nunca son buenas, pero sí pueden servir de inspiración en algunos aspectos. Claro que eso va mucho más allá. En un país como Brasil, que es un continente, profesora Valesca, un continente donde mi país, Uruguay, entra 45 veces dentro de Brasil, donde tenemos 3,5 millones de habitantes, medio millón estamos fuera, entonces menos habitantes que el estado de Ceará aquí, pero bueno, la vamos llevando de la mejor forma posible, pero aquí es difícil, ¿no? Es difícil. Debe de existir una concientización muy importante para que eso pueda continuar y llevar adelante esa parte de la educación y llegar a tener un mejor Brasil. Entonces, con respecto a la enseñanza en el ámbito estatal, creo que por ahí fue. Queda claro ahora, que me imagino ustedes deben conocer, es en el ámbito privado. Yo doy clase, como muy bien decía la profesora, y yo les expliqué, en el Centro de Estudios de Irlanda Fernández. Claro que el público, los alumnos, son diferentes. ¿Diferentes en qué sentido? No, simplemente en su situación socioeconómica. Privado, tienen que pagar, probablemente. Entonces, sus padres, ya pasamos para el lado de los padres. Sus padres generalmente, salvo algunas excepciones, tienen también, son profesionales también, universitarios, formados o graduados en una cosa o en otra, y entonces ya van encaminando ese alumno para los estudios, indudablemente, ya bien con un bagaje propio del ámbito familiar. Como decía Bourdieu, ¿no, profesora? Ya ven las diferencias, los niveles de los alumnos, Capper Bourdieu, que era, que decía que está la diferencia en el ámbito familiar. Entonces, lo vemos perfectamente. Hijos de doctores, universitarios y demás, y no porque sean doctores, universitarios, sino porque ya saben que es así, el camino es ese. Aunque sea alguien que se haya formado desde el punto de vista tecnológico, técnico, tal cosa, tal otra, pero sabe que tiene que estudiar. Entonces, el incentivo va a ir por ahí para esos alumnos. Y entonces, nos encontramos, sí, en el centro educacional ahí, Irlanda Fernández, que los alumnos ya, primero, la directora es que organiza todo. Ella centraliza, ya hace los links, las aulas para cada clase,
para cada turma. Primer año de enseñanza media, primera serie, segunda serie y tercera serie. Sexto, séptimo, octavo y noveno. Entonces, allí, Pierre Bourdieu, o sea, exactamente, Pierre Bourdieu. Lo estudiamos en filosofía de la educación, sociología de la educación, creo que era, ¿no? Entonces, ellos ya organizan. Nosotros ya tenemos también programado el horario. Y el horario es ese y terminó. Si hay alguna alteración, es publicado en el grupo de WhatsApp de los profesores y de los alumnos, ¿verdad? Entonces, ya hay una organización previa y demás. Los alumnos ya están preparados con su notebook o con su celular para entrar. 7:30 de la mañana comienzan las clases, son de 40 minutos, 5 minutos de intervalo, hay 5 minutos de intervalo en cada clase. Y ahí está la hermana, que es la profesora Girdane, que es la coordinadora, es la que está al firme allí viendo la presencia y demás. Quien no está presente ya coloca en el grupo de WhatsApp y ya manda a preguntar o ya manda a decir que los padres se comuniquen con la dirección para saber por qué no está o tan siquiera por qué no está encendida la cámara. Las clases deben ser con cámara encendida. Pruebas también, pruebas online, ni que hablar, con cámara encendida y demás. Entonces, ya es otro, las reglas de juego son otras. Las reglas de juego son otras y es así, y es firme, y demás. Entonces, es la forma, tal vez, de sobrellevar. No es un poco duro, no es un poco ir de más. Ese es el regimiento, ese es el reglamento y si lo aceptan hay que ir para adelante. Y si no, los padres vienen y ya saben perfectamente cómo son. Antes de entrar, ellos hacen. Claro que no estaba prevista esta situación, ¿no? Pero de todas maneras, las reglas de juego, ya hemos tenido reuniones virtuales, la dirección con los padres y dirección, padres y profesores, y la situación es esa, de seguir para adelante y de esta forma, porque es la única forma de triunfar y salir adelante. Entonces, vemos aquí la diferencia que existe en el ámbito privado, por lo menos aquí, y en el ámbito estatal. No conozco el ámbito municipal de aquí, ¿no? Porque no doy clase, pero no debe ser muy diferente al estatal. No debe de ser muy diferente. Claro que son alumnos de enseñanza fundamental, ¿no? Entonces, como no tenemos clase de español en fundamental aquí, entonces se da esa situación. Pero bueno, ¿cuáles son las perspectivas? Seguir, creo que de esta forma, por lo menos la idea de los núcleos gestores de las diferentes escuelas estatales, recibiendo las directivas, claro, de los organismos superiores, es intentar no perder alumnos, no perder el vínculo con esos alumnos. Y justamente una de las cosas que no hablé, que viene ahora a mi mente, es se han organizado en las diferentes escuelas grupos de entrega de actividades domiciliares. Algunos se ha organizado para que esos alumnos en determinado horario vengan a retirar esas actividades impresas que la escuela realiza, las mismas que damos clase virtual. Bueno, realizar en forma impresa aquellos alumnos que no hay contacto, que se ha perdido. Principalmente están los profesores directores de turma, los PDT, ¿verdad?, que son los que toman contacto con los alumnos, con las familias y demás, muchos trabajando en ese horario. No, profesor, no da para asistir.
¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Qué aconteceu? No damos, en ese horario estoy trabajando. Sí, y aí? No dá para trocar o horario? No dá, não. Eu não vou deixar de trabalhar para asistir a aula. No vou deixar de trabalhar para asistir a aula. Y es eso. Esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, no, bueno, no, vamos a buscar alguna forma, en fin, venga por aquí, por la escuela, venga por la escuela, entonces lleva las actividades impresas, responde y después hay un plazo para entregarlas nuevamente. Entonces se está haciendo en todas las escuelas estatales aquí, se está realizando eso, se lleva un control bastante serio con respecto a quién recibió, quién todavía no entregó o quién desapareció y nunca más tuvo contacto con la escuela. Nunca más. No tenemos. Y muchos profesores me constan, yo no estoy participando de eso, bueno, porque ya llegamos a los 60 años, entonces estamos dentro del grupo de riesgo, entonces no participo de esa forma, ¿no? Sí, en el ámbito virtual sí, y entonces pero otros profesores ya han formado brigadas y equipos bien organizados para ir a determinado barrio, al otro y al otro, a entregar esas tareas para no perder contacto con esos alumnos. Entonces, por medio de eso es que se está manteniendo el vínculo con cada uno de ellos y, bueno, y también ir colocando las notas respectivas de acuerdo con las respuestas que tengan en el diario online, que es digamos, lo que tenemos en la parte administrativa para ir justamente llevando y justificando esas tareas y demás, ¿verdad? Entonces, esa es la situación que vamos enfrentando aquí, particularmente aquí, en el municipio de la ciudad de Guayara, Guayara, Ceará, y también de Ibiapina. Recuerden que aquí, está en la sierra de Ibiapaba, tenemos algunas otras ciudades que no son diferentes, caso de, digo, en esta realidad, ¿verdad? Viçosa do Ceará, Tianguá, ya Sobral ya es la capital, digamos, de toda esta aquí, ya con otra infraestructura y demás, pero estoy hablando de Viçosa, Tianguá, Ubayara, Ibiapina, San Benedito, Guaraciaba del Norte. Esas son las ciudades que forman parte de la Credit 5, ¿verdad? Entonces, por ahí está la realidad y, bueno, ahora ya estamos entrando en el cuarto bimestre, ¿verdad? Cuarto periodo, y entonces ya prácticamente ya estamos en las pruebas, en las BP, verificaciones parciales, en las bimestrales, ¿verdad? Y, en fin, ya ir encaminando a ver quiénes son, cómo es que va a ser. Creo que también está la directiva por allí de que no podemos censurar a nadie. Si censurar, digo, colocar notas bajas y, en fin, ver qué es lo que va a acontecer. ¿Va a quedar alguien, digamos, que no pase sin ser, digamos, reprobado o no? Bueno, no sé cómo va a ser esa parte, ¿no? Esa es la realidad que estamos viviendo aquí, como les decía, en la ciudad de Guayara, en cuanto al tema de las clases remotas, clases online y demás. Y en contraste con lo que es el ámbito privado. Profesora Valesca, creo que ya hablé de más. Gracias, Roberto. Bueno, nosotros tenemos tiempo para que ellos puedan hacerle preguntas, ¿sí? Sí, claro. Y estaba pensando, porque esa realidad de las diferencias, ¿sí? De las diferencias bastante grandes entre lo que está pasando en el sector privado
y en el sector público, ¿sí? La semana pasada participé de un evento que había gente también de muchos profesores de primaria y secundaria de varios estados de Brasil, y también había docentes que compartieron la experiencia de la diferencia entre el sector privado y el sector público. Incluso había una profesora que dijo que ahora mismo en su estado el gobierno le dio vacaciones a todos los profesores y que no saben qué van a hacer si el gobierno del estado sí que están de vacaciones los profesores por el tema de esa dificultad, ¿sí? Dificultad de acceso, dificultad de actuación, no solo de los docentes, sino también, como mencionaba usted, de la falta de los estudiantes y todo eso. Bueno, entonces lo que se observa en estos distintos relatos que se escucha de gente de varias regiones, ¿sí?, del país, es que antes de la pandemia ya había una diferencia bastante grande entre lo que se sabía de lo que pasaba en la educación pública y en la educación privada. O sea, ya era bastante grande, ¿sí? Pero no, digamos que era como no se mencionaba tanto, no se discutía, no se oía a establecer esta comparación entre la calidad de los sistemas. Sí, se oía cuando, por ejemplo, divulgaban alguna nota, alguna evaluación externa, como el ENEM o como alguna prueba de evaluación externa, pero en la vida cotidiana me parece que no se discutía tanto cómo hay una distancia enorme entre la enseñanza privada y la enseñanza pública. Pero en este año de 2020, esas diferencias se pusieron mucho más explícitas, como usted acaba de mencionar, mucho más evidentes en la realidad de las personas, ¿sí? Y un docente que tiene experiencia en los dos sistemas, que son muchos los docentes, ¿sí?, que pueden tener experiencia de actuar en un sistema público y en un sistema privado, porque el docente en general trabaja en muchas escuelas. No es incomún que un profesor pueda trabajar en varios sistemas, incluso porque el sueldo del docente no es muy alto, entonces hay que trabajar en diferentes realidades. ¿Cómo usted lo siente, lo percibe al actuar en dos sistemas y ahora en que esa diferencia es más evidente? ¿Cómo usted lo ve para el futuro? ¿Sí? ¿Qué perspectiva le parece que vamos a tener después que pase? Porque mi visión personal es de que esas diferencias tan evidentes no se van a resolver y disminuir esta distancia. En mi punto de vista, cada vez menos esa distancia va a establecerse, ¿sí? Cada vez tendremos más diferencias entre los distintos sistemas. Aunque no nos guste esta idea, aunque no nos parezca no nos parezca justo que sea así. Pero lo que estamos observando en términos de, incluso esa profesora decía, toda la inversión en seguridad, que muchas escuelas privadas estaban haciendo para mantener todo el sistema de control de distancia entre las personas para poder volver a las clases presenciales y todo lo que había para que adaptación del espacio físico, incluso para que puedan volver con seguridad a las clases presenciales.
y que los sistemas públicos no lo están haciendo, y que no lo están haciendo y no lo están invirtiendo de forma general. Entonces me gustaría que usted comentara sobre ese aspecto. Sí, he escuchado atentamente allí, profesora, lo que usted ha hablado, y lamentablemente es así. La realidad, por lo menos en esta región, es así. No sé, en otras regiones del Brasil, sudeste, sur, centro-oeste y demás, cómo es. No sé por qué no conozco. Pero lo que sucede aquí, las diferencias se han acentuado, indudablemente se han acentuado y más. Inclusive, cuando estaba escuchándola, me estaba recordando justamente ahora en el colegio Seifi, estamos realizando un seminario con alumnos de sexto año, esta serie, y séptimo año, sobre diferentes temas, caso de, a ver, déjenme ver, una es sobre la naturaleza pide ayuda, el otro es compañeros para toda la vida, que son temas, asuntos que hemos estado dando en el libro, Sistema Aridesat, lo hemos traído, hemos formado grupos, ellos se están reuniendo virtualmente para realizar una exposición virtual también sobre eso, ¿no? Octavo y noveno también tienen su tema, ¿verdad? Hablarán sobre la inmigración ilegal a los Estados Unidos y el otro es sobre, teníamos un texto sobre ACNUR, que creo que era así, High Commission for Refugees, que era una de los departamentos de allí de Naciones Unidas, su trabajo y qué es lo que hacen y demás. Entonces, ellos deben realizar su investigación por internet, realizar su trabajo, presentarlos en PowerPoint y demás, y sin ningún problema. Llevado eso a el ámbito de escuela estatal, ahí no digo que no podría resultar, sí, realizamos sí una feria cultural, me acuerdo con la escuela Rosa Martín Camelo Melo de Ibiapina, y bien, fue interesante participar en algunos de los alumnos y demás, pero son los menos, muy pocos. Entonces, pasa también por allí el interés, ¿verdad? Pasa por allí el interés de esos alumnos de continuar participando, de mantener el vínculo con la escuela y participar de esas actividades que son parte también del currículo, son parte de lo que tenemos que cumplir. Entonces, perspectivas. Es difícil, ¿no? Es difícil de augurar, es difícil de adivinar, es difícil, sí, pero en base a lo que está aconteciendo, ¿cómo será? Primeramente, ¿cómo comenzaremos el año próximo en las escuelas estatales? Dependiendo, digamos, de cada estado, cómo es, y como lo veo así que es en forma descentralizada, ¿no? Cada gobierno de estado establece sus propias reglas de juego, de acuerdo con su equipo de asesoramiento, su equipo asesor, entonces van, digamos, liberando o no, en este caso aquí todavía en Ceará no se ha liberado, seguimos con las clases remotas, no estamos, sí nos estamos preparando, hemos tenido reuniones con las diferentes direcciones de las escuelas para ver cómo sería la enseñanza en un sistema híbrido, cómo sería, quiénes van, quiénes no van, quiénes serían los profesores que irían o no, cómo serían los alumnos, qué porcentaje de alumnos va a entrar a clase, quiénes son los otros que van a quedar en su casa, cómo sería la parte logística, pero nada concreto. Y con respecto al nivel de conocimiento, al nivel de este año, ha sido pobre, muy pobre. Estoy pensando en alumnos de segundo año, estoy pensando en alumnos de primer año que serán alumnos de segundo año en el año 2021, y alumnos de segundo año que serán alumnos de tercer año el año próximo, donde en alguna de las escuelas hay una de los grupos, las turmas de segundo año, que no participa, por lo menos de
de las clases de español. No sé, en las otras clases creo que tampoco participa. ¿Cómo va a ser? Y si a su vez, en un principio, no vamos a recomenzar con aulas presenciales y vamos a seguir con el mismo sistema, no será fácil. No sé si difícil, pero que no fácil no va a ser. No va a ser fácil nuevamente traer esos alumnos para el mismo sistema, imaginen, el mismo sistema y continuar allí. Tal vez por allí, por febrero o marzo, ir colocando algún sistema híbrido, tal vez allí puedan animarse. Pero la brecha será grande con respecto a los alumnos en el ámbito privado. Creo que los alumnos del ámbito privado indudablemente que han sentido la falta, digamos, de estar presencialmente en la escuela, en contacto con sus amigos, compañeros, profesores y demás. Pero en el ámbito de conocimiento hasta que ellos han ido sobrellevando la situación. Ahora, en el ámbito estatal creo que se requerirá mucho trabajo, que no tengo duda que los profesores, de acuerdo con su vocación, lo harán, pero mucho trabajo para, digamos, reenganchar esos alumnos y puedan seguir por el camino de la educación. Creo que mucho trabajo y concientización, no solo de los alumnos, principalmente de sus padres, que son uno de los elementos, y me acuerdo perfectamente lo que hablaba el profesor Soleimán, principalmente el profesor Soleimán, que traer esos padres y comprometerlos allí en una forma muy, muy férrea, muy intensa, muy ligada, digamos, a la escuela. Entonces, pero eso, claro, cada familia es una familia. Porque siempre volvemos a Pierre Bourdieu. Entonces, no sabemos si será así o no. Concientización. Hasta que no tengamos una real concientización que la educación es el camino, no sé si vamos a volver nuevamente a los niveles que deberíamos de estar. Entonces, por ahí veo yo la situación. No sé. No son muchos los años de experiencia que tengo aquí en este ámbito, simplemente es una apreciación que realizo en base a estos pocos años que estoy aquí viendo la educación brasileña, ¿verdad? Entonces me animo a decir, me atrevo a decir eso, ¿no? Porque me siento también comprometido con la educación y entonces me gustaría mucho que el ámbito estatal principalmente, municipal y estatal, progresen, porque allí está el futuro del propio país. Y, como decía un general fundador de nuestra nacionalidad en Uruguay, que los más infelices sean los más privilegiados. Seguimos ese camino. Gracias. Bueno, ¿ustedes quieren hacer alguna pregunta? Si quieren hacerla, pueden hacer por el chat, pueden hablar. Gabriel, que está investigando sobre este tema. Hay otros que están investigando porque los alumnos de letras están desarrollando proyectos ahora en español sobre algunos temas que tienen que ver con esta realidad del año de 2020. Entonces, están ahí metidos en entender un poco esta situación, ¿sí? Y muchas de las cosas que dijo usted tienen que ver con estas inquietudes que algunos tienen, ¿sí? Especialmente sobre estos impactos y estas realidades y las desigualdades también que existen ahí en nuestra sociedad, ¿sí? Y que han aumentado bastante, ¿sí? De forma expresiva este año. ¿Quieren hacer preguntas?
¿no? Gabriel, ¿no quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Incluso se fue para no hacer preguntas. No, creo que estaba pidiendo un impasse, un stand-by, y creo que vuelve. ¿No? No, profesora, dice ella. Bueno, yo creo que la mayoría entendieron un poco. Estamos a disposición, cualquier cosa inclusive pueden enviar, puede colocar, profesora Valesca, después mi correo electrónico, ¿verdad? Correo electrónico sin problema ninguno, que podemos responder. WhatsApp también, sin problema ninguno, estamos a disposición, y en lo que podamos colaborar, estamos allí presentes. Gracias. Muchas gracias, profesor. Entonces, ya que no quisieron hacer preguntas, vamos. Gabriel va a hacer preguntas, ¿sí? No es una pregunta, es un comentario acerca del relato, sí, de las experiencias al profesor Roberto. Es algo importante. No te escuchamos, Gabriel. Perdón. Hablaré un poquito más despacio, sí, no tan rápido. El relato, sí, de Roberto es interesante. Es una realidad que a veces no damos la atención necesaria, sí, porque hay de facto, sí, una gigante, sí, una dimensión, una diferencia colosal, sí, entre la enseñanza privada y la enseñanza pública, sí. Por ejemplo, la profesora Valesca comentó ahora acerca de mi trabajo, de mi tema de investigación, que se trata de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación que están siendo utilizadas en grande escala, ¿sí? Porque, claro, tenemos que respetar el aislamiento social, ¿sí? Y con eso tenemos que hacer y desarrollar clases por medio de videoconferencias, ¿sí? Instrumentos digitales. Y por medio de la pregunta que tenemos en nuestra asignatura, ¿sí? La pregunta clave que nos ha enseñado el 2020, ¿sí? Nosotros tuvimos la tarea de organizar, ¿sí? de crear, construir un tema, un proyecto, ¿sí? Tratando con un enfoque en la educación, ¿sí? Con la literacidad, ¿sí? El uso de varios lenguajes, lenguaje visual, lenguaje. Está muy bajo, Gabriel. ¿Y ahora me escuchan? Sí. Sí. Y la primera cosa, sí, que ocurrió, que fue acerca de mi propia experiencia en la educación primaria y secundaria. Uso, por ejemplo, de estos instrumentos, aparatos digitales. ¿Sí? Cuando yo compartí mi relato, mi experiencia de que yo raramente utilicé los instrumentos, las computadoras, el uso de la internet, de varias aplicaciones en el ámbito escolar, ¿sí? de las escuelas, ¿sí? Tanto en primaria cuanto en secundaria. Se puede contar en los dedos el número de veces que yo utilicé una computadora en la primaria, por ejemplo. Y a la profesora Valesca eso es un relato rarísimo, porque ella compartió, ¿sí? Su propia experiencia, ¿sí? Del uso con las tecnologías. Las tecnologías constituyen, hacen parte, ¿sí? Son un factor, un instrumento, un material principal de su carrera,
¿sí? de su experiencia como docente, porque a lo largo de su trabajo ella siempre utilizó aparatos digitales. Incluso en el año 2000 tuvo que hacer una presentación tratándose de la enseñanza del español en la internet en el año 2000. Entonces allá ya era difícil, era complicado crear, establecer una idea, un argumento, ¿sí? Y hoy todavía a mí sigue siendo difícil, ¿sí? Y cuando ingresé en la universidad, percibí, noté que las realidades, ¿sí? Los escenarios son muy distintos de los escenarios de la enseñanza primaria y secundaria, aunque ambos constituyen parte de la educación pública, ¿sí? Nuestra universidad es una universidad pública, ¿sí? Gratuita, en la que no tenemos que entre comillas, no pagar, ¿sí? No pagar dinero al Estado, al contrario de la enseñanza privada, ¿sí? Y mismo así la diferencia entre las experiencias que tuve sobre el uso de las tecnologías ha sido gigante, enorme. Y por lo tanto, solo con una experiencia de un año en la universidad, yo tuve más tiempo, más práctica con el uso de tecnologías digitales en la educación, que todo el periodo de 12 años que tuve en la primaria y secundaria. Y eso a Valesca es increíble, es rarísimo. Y por eso yo decidí hacer un tema, ¿sí? Una discusión, empezar un argumento sobre ese fenómeno que pasó, que ocurrió conmigo, y me pregunto si ha ocurrido con alguien. ¿Quiere comentarlo, profesor? Gracias, Gabriel. Muy buena la exposición, Gabriel, muy bien. Claro, son diferentes experiencias que se van teniendo, cada uno va teniendo, indudablemente, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, bueno, ya conocía algo, pero básicamente, algo muy básico. Como ustedes escucharon, como yo realicé el curso de la licenciatura plena en letra de español, la realicé en el sistema EADE, a distancia, teníamos un encuentro cada 15 días. Entonces, básicamente utilizamos el ABA, ¿no? El ámbito virtual de actividad, de verdad, y entonces ya estaba bastante acostumbrado a eso, ¿no? Pero indudablemente que este periodo nos dejó muchas cosas, principalmente a los profesores, que tuvimos que, digamos, meternos de lleno en el ámbito tecnológico para saber manejar justamente todo esto y poder dar clases independientemente, además de utilizarlo, utilizar un PowerPoint, utilizar una presentación, pasar un video para los alumnos y algunas otras herramientas que el Google Meet, también Google Form, también para realizar las actividades y presentarlo. Entonces, indudablemente que eso fue acelerando los procesos y, como muchos dicen por allí, el profesor y los alumnos tuvieron que reinventar en el sentido de que tuvimos que aprender muy rápidamente a tecnología que no sabíamos y mejorar las que sabíamos. Entonces, fue muy interesante en ese sentido, ¿no? Digamos que no todo es negativo, no es todo negativo. Yo hablaba con los alumnos también de que muchas veces estamos allí, no, tal cosa, no, pero espera ahí, tenemos una presentación, espera ahí, ya presentamos, traigo de aquí del archivo tal cosa, lo coloco aquí, vamos a ver un video, pego aquí, coloco. Siendo que cuando uno va a una de las escuelas allá, no marqué para tener el data show a disposición, está en tal profesor y hay dos data show o 3 ya están ocupados, entonces ya no lo podemos utilizar. Entonces teníamos que marcar con una semana de antecedencia para tener, siendo que aquí lo tenemos ahí a mano, ¿no? Entonces, no todo es ruin, no todo es malo.
en ese sentido, ¿no? Entonces, aprovechamos también esa parte, esas facilidades que nos pueden dar la tecnología. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más quiere comentar. Yo. Sí, dale, Cristiane. Cristiane también hace una investigación sobre el tema, su interés es más volcado a los estudiantes que no tienen el acceso a la Internet. ¿Puede hablar, Cristiane? Voy a agradecer al profesor por expuestos los retos que la educación está pasando en este periodo de aislamiento. Y es muy importante que todos nosotros tenemos una conciencia sobre, principalmente sobre lo que está pasando en la vida de los estudiantes, principalmente de la red pública, que son los que más que más están siendo perjuiciados con toda toda crisis sanitaria. Eso es. Gracias. Gracias, Cristiane. ¿Alguien más? Bueno, entonces, muchas gracias, profesor, por regalarnos su experiencia y que que tengamos un 2021 mejor, ¿sí? Que el año que viene sea mejor que el año 2020 y que sepamos de estas experiencias llevar lo que hay de mejor, ¿sí? Así como usted debe tener muchas historias de sus misiones en otros países, ¿sí? Y de las diferencias y de las experiencias, de las cosas que has observado en estos países. El año pasado, en esa asignatura, nosotros recibimos una ex estudiante de letras que está viviendo en Mozambique ahora. Fue nuestra alumna acá en la universidad y ahora vive en Mozambique. Ella compartió algunas de las experiencias de la misión, sí, que está viviendo allá. Entonces, es muy bueno que los estudiantes tengan contacto con estas otras personas que pueden traer un poco de su experiencia y de sus otras realidades y en eso a veces aprendemos como también en otras conferencias que hemos escuchado, que las personas no son tan distintas, ¿sí? Los problemas no son tan distintos dependiendo de la región o del país en que uno va, ¿sí? Los problemas humanos coinciden a veces independientes de la cultura en la que estamos insertos, ¿sí? Con distintos matices, pero son semejantes los problemas humanos, ¿sí? Y las dificultades humanas como para sobrellevar una crisis como la que estamos pasando, ¿sí? Muchas gracias. Es verdad, profesor. Es verdad. Muchas gracias también por el espacio. Bueno, queda abierta nuevamente la posibilidad de una segunda conferencia, tal vez y esta vez para hablar un poco sobre las experiencias de las misiones de Naciones Unidas, como integrante de ese batallón en primera instancia y después como Military Observer en Tayikistán. Y ahí podemos relatar algunas experiencias, mostrar algunas fotos que tenemos. Y bueno, y también, nuevamente reiterar, dejo allí con la profesora mi correo electrónico y también mi WhatsApp también, que cualquier ayuda que pueda brindar, principalmente para aquellos que están realizando ese trabajo académico, estoy a disposición. Muchas gracias. Gracias. Ya más entonces. Chao, chao. Chao entonces.